Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy, 12 de octubre, a su programa Extramuros, Economía y Nación. Les saluda Silvia Delgado González. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este es un programa del Instituto Mexicano de Psicología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Los invitamos por ahí que nos manden sus preguntas, comentarios por medio de Facebook, Radio Info o por YouTube. Pues el día de hoy tenemos como invitado al maestro Josué Vargas Mendoza. Bienvenido, maestro Josué. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Esto es la continuación del tema de la semana pasada que estuvimos, ahorita vamos a platicar sobre ello, la continuación o la parte 2 del tema, la guerra comercial China-Estados Unidos. Bueno, pues voy a permitirme leer una breve reseña de tu currículum. El maestro Josué Vargas tiene una maestría en Administración de Organizaciones y licenciado en Administración por la UNAM, por la Facultad de Contaduría y Administración. Tiene una experiencia de 10 años a nivel de las licenciaturas ejecutivas en diferentes universidades como IMPO, IMES, VM, ULA. Ha impartido clases está impartiendo más bien clases en las carreras de Administración y Finanzas, de Administración, más bien de Informática Administrativa, Psicología, Contabilidad, Mercadotecnia, Derecho, de modo presencial y en línea. Actualmente es consultor de empresas, tiene experiencia en empresas privadas al menos 19 años, como Palacio de Hierro, Dish, en consultorías, atención telefónica. Ha trabajado también o está trabajando en áreas de recursos humanos, calidad, mejora, procesos, operaciones, implementación de proyectos, desde la consultoría Banamex, veo que también Banamex, Tupperware, PepsiCo y Colgate, por mencionar algunas. Y tiene experiencia en administración pública en el gobierno de la Ciudad de México por 2 años, gestionando a nivel de central de atención ciudadana. Esto estoy viendo que es desde la consultoría, todas estas empresas, todas estas son las empresas que tú asesoras como consultor, ¿no? He asesorado en algún momento. Ajá, maravilloso. Bueno, pues como ustedes sabrán, la semana pasada estuvimos por ahí viendo un video muy interesante de una mesa de diálogo donde hubo varios expertos sobre el tema. Entonces, pues bueno, no alcanzamos a terminar de ver, por ejemplo, los comentarios de los alumnos, algunas cosas que quedaron pendientes por ahí en el muro. Entonces, pues tuvimos el atino de hacer el programa número 2, para lo cual pues me permití invitar al maestro Josué, que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Es un profesor con una gran trayectoria. Que les puedo decir a los chicos que te están viendo por ahí que pues te tienen mucha estima, reconocimiento y están orgullosos, y estamos muy orgullosos de que estés aquí con nosotros. Gracias. Pues bueno, mira, vamos platicando un poquito acerca de lo de la semana pasada, y me gustaría iniciar con una pregunta de cómo afecta o beneficia a México esta situación. Como tal, se comentaron desde ciertas miradas en la mesa de diálogo, pero teníamos como poquito tiempo para cada uno, estaban ahí contándoles el tiempo, etcétera. Ahorita sí, este es tu espacio, este es tu programa en este momento. Si nos puedes ampliar un poquito la información acerca de esto que te estoy comentando. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, me parece es la continuación del primer programa sobre este tema, en el cual festejamos el primer aniversario. Entonces pues estamos aniversario 1 más. Aniversario 1 más. Sí. ¿No? Muchas gracias. Sí, en la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de, en el auditorio, abrir la mesa para algunas preguntas. Quedaron algunas ahí en el tintero, y sí se comentó en algún punto que preguntaban cómo deja esta situación de la guerra entre Estados Unidos y China a México, cómo lo posiciona. Y se veía desde muchos vértices. Algunos de ellos implicaban evidentemente la parte económica, que es la parte que está como en juego, y desde esa perspectiva pudiera parecer que a México le beneficia, curiosamente, en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque al tener México la cercanía con Estados Unidos, algunos analistas, algunos expertos comentan que eso puede ser algo favorecedor.
¿En qué sentido? En cuanto a que México va a tener la posibilidad, estando tan cerca de Estados Unidos, de tener algunos privilegios en cuanto a ubicación. ¿Y qué puede llegar a suceder con esto? Que algunas empresas de diferentes lugares del mundo, inclusive chinas, pudieran estar pensando en establecer algunas bases en México para poder desde aquí, con un método en el cual se vean beneficiados por los aranceles y que son tan cargados hacia la parte de China, que desde esta perspectiva puedan estarlo manejando mucho mejor y ver algunos beneficios. Entonces ese puede ser algún beneficio de cara a todo este conflicto. Algo interesante es que México tiene una participación importante en las importaciones y las exportaciones que hace hacia Estados Unidos y hacia China. Curiosamente son de los principales países a los cuales exportamos, y entonces con este conflicto se puede potencializar todavía un poquito más eso. Eso es algo bueno desde la perspectiva de lo que puede favorecer. Lo negativo podría ser la parte económica, en la que sabemos que nuestra economía está muy basada en la especulación, lo que sucede en los diferentes entornos o mercados, y con esta guerra comercial pues se ha especulado demasiado en bolsas. Los inversionistas evidentemente toman sus precauciones, y con todo esto pues sabemos que algo que le mueve a una bolsa como la de Estados Unidos o la de China, pues a la de México pues puede llegar a desestabilizar de una forma importante en cuanto a la parte financiera. Claro. Pues bien, a todos los que nos están sintonizando en este momento, que son de las preguntas que quedaron justamente ahí flotando, pues ya fue una aportación muy amplia de tu parte. También por ahí tenemos otra que estuvimos viendo, que tenía la inquietud, dice, desde la perspectiva de la administración, ¿qué le hace falta a México para no verse mermado con este conflicto? Aquí la pregunta que en algún momento se hizo es, en México, con respecto a temas de administración y finanzas, contra estos países, ¿qué puede hacer? Y la verdad es que es un gran tema para nosotros que nos gusta todo este tema de administración y finanzas. Hay muchísima tela de donde cortar. Prácticamente toda la organización como tal, y como los que nos están sintonizando saben, en cuanto a temas administrativos, pues hay muchos puntos que se pueden abordar. Quisiera empezar con la parte del tipo de organización que sucede en México. ¿Qué pasa? En México tenemos, como la gran mayoría de ustedes saben, más del 100% de las empresas que tenemos en México, más del 90% son MIPYMES. Entonces, estamos hablando de empresas micro, pequeñas, medianas, que van teniendo buenos resultados y van logrando cosas importantes. Muchas de ellas son proveedores de esas grandes empresas a las cuales todos ubicamos, todos conocemos, pero esas microempresas, esas pequeñas empresas todavía tienen áreas de oportunidad en muchos aspectos administrativamente hablando. No sé, me vienen a la mente casos de compañeros de ustedes en clase que son proveedores de, no podemos decir a lo mejor muchos nombres, ¿no? Pero son proveedores de empresas muy grandes porque les venden tarimas a lo mejor, o porque les venden un servicio de paramédicos, por ejemplo. Y en fin, si nos están sintonizando las personas que hemos visto en clase, saben de quién estamos hablando. Y así podríamos hablar de muchos más ejemplos, y todos ellos durante las clases han manifestado áreas de oportunidad en sus empresas. Y con esto, ¿qué es lo que quiero transmitir o comunicar? Que efectivamente las empresas en nivel administrativo todavía tenemos mucho que mejorar. Por otro lado, relacionado a las empresas chinas, a las empresas de Estados Unidos, que suelen tener también una estructura un poquito más sólida en cuanto a gestión, suelen tener un poquito más de disciplina, que eso es algo importante, y eso los lleva a tener resultados en los cuales ahí nos volvemos un poco menos competitivos. Pero creo que desde la perspectiva de administración, algo muy bueno y que se puede aprovechar para los mexicanos y para las empresas en México y nuestra gestión es aprender de diferentes modelos y poner las bases prácticamente para que las organizaciones tengan los resultados que se quieren. Y ahí podríamos hablar de temas de calidad, evidentemente de temas financieros, ¿no? Cómo llevar adecuadamente las finanzas. La doctora nos puede dar una cátedra al respecto. Nos podríamos meter a temas
del factor humano, en fin, toda la gama de disciplinas que engloban la administración, ahí las podríamos estar tocando, y claro, seguramente de cada una de ellas podríamos sacar muchos elementos todavía para trabajar al respecto. Sí, sí, exacto. Justamente es lo que se comentaba ahorita que hablas acerca del comportamiento de los chinos. La maestra Karina mencionaba la parte de la educación, ¿no? Sí. La formación que ellos tienen de hacer las cosas y cómo hacerlas. Así es. ¿No? Y sobre eso de educación es muy interesante porque, bueno, revisaba más información al respecto, me quedó ahí sembrada la semillita, ¿no? Con el comentario de la maestra. Y es bien interesante ver incluso quiénes nos educan a nuestros niños, a quienes nos imparten nuestras clases. Veía un cuadro comparativo interesante en el cual se muestran las diferencias en cuanto a educación entre Estados Unidos, México y China. Digo, de sobra está decir que tenemos áreas de oportunidad, pero sí, solo enfatizar así algunos comentarios muy rápidos. Por ejemplo, a nivel de licenciaturas, a nivel de bachillerato, quienes enseñan a nuestros chicos a nivel bachillerato, por ejemplo en México, a veces tienen también bachillerato, es el promedio nacional, ¿no? Es lo que se tiene. Y en esos países, en algunos casos son licenciados, es gente con maestrías, es gente muy preparada, que si bien es cierto que también el alumno tiene mucho que aportar y mucho que hacer, pues al final del día terminamos siendo nosotros una guía, terminamos incentivando o desmotivando, cosa que no queremos en muchos de los casos, y para eso nos preparamos, para que realmente ellos sigan teniendo ese interés de querer seguir creciendo. Muy bien, interesante el tema. Como tú bien dices, hay mucho de dónde, muchas vertientes de dónde de tomarlo. Mira, vamos a unos breves mensajes. Nada más dame oportunidad de dar una información. Tenemos el poscongreso Inopsis Terapéutica impartido por el profesor cubano licenciado Leandro Escobar Barburé. Fechas 21, 22 y 23 de octubre del 2019, 2 horarios de 9 a 13 horas o de 16 a 20 horas. Lugar, Impo Montevideo, costo 800 pesos por persona. Está muy interesante, por ahí los esperamos. Esto es Extramuros, no se vayan, regresamos en un momento. Gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto que sigan por ahí. Ya vi por ahí que hay algunos comentarios. Bueno, mientras por ahí nos los ponen, me gustaría, bueno, ya estuvimos platicando acerca de la administración dentro de este tema. Sí, hay varios, pero bueno, desde la perspectiva de la educación, ¿qué debe hacer México para cerrar la brecha que existe con estas potencias? Retomando lo de la educación que estábamos platicando. Sí, yo creo que respecto a la educación, en el foro, no recuerdo el nombre de la maestra que estaba al principio. Aurora dio pie a un tema muy importante, que prácticamente sobre eso me orienté mucho en mi participación anterior en el foro, que fue la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que México puede hacer? Yo creo que México tiene que incrementar el tema de la investigación. Sí. Se comentaba, somos un país que consume mucha tecnología, pero generamos poco conocimiento. Mientras eso siga sucediendo, vamos a estar condenados a seguir teniendo de forma sistemática un país menos preparado, menos culto. Si no hacemos esta investigación, si no hacemos esto que hacen los niños, además de forma natural, que es investigar, venir, tocar, agarrar, claro. y que nosotros a veces les vamos incentivando, no cortarlo, no limitarlo. Creo que se puede tener mucho más empuje hacia crecimiento siempre y cuando fomentemos la investigación. Sabemos cómo se presentan los números a nivel del país y los incentivos que hay o los recortes que se van dando al tema de educación. No es un tema fácil. Además tenemos muchos distractores alrededor que nos propician buscar, no investigar. No investigues, ya las cosas están dadas, y bajo esa perspectiva vamos a seguir ahí rezagados gravemente. Investigar, todos tenemos aportaciones, lo vemos en clases con los chicos, en sus trabajos se les dice, aquí en la escuela les venimos a platicar el deber ser, y ellos dicen, pero es que no sucede, y ahí es donde les agregamos el valor
y muchos de ellos se van y dicen, ya hice una propuesta en mi trabajo, ya la estamos revisando y parece ser que van a cambiar algunas cosas, pero es esa hambre de investigar. ¿Y qué hiciste? Me puse a investigar, me puse a documentarme del tema en particular y ahora ya tengo alguna solución, alguna propuesta. Y eso es lo que va generando valor. Yo creo que la investigación tiene que ser algo que se tiene que seguir potencializando y bueno, eso va a impactar en diferentes campos desde la forma del pensamiento, ¿no? Así es, desde cómo lo hacemos. Sí, ok, ahora sí, Esteban, gracias, si nos haces favor, por ahí ya tenemos varios comentarios. Por ejemplo, Raquel Villaseñor: hola, buenas tardes, tengo una duda, ¿qué pasará con la inflación en México si esta guerra comercial sigue creciendo? Gracias a ti, Raquel. ¿Qué va a pasar? Yo creo que lo que puede suceder con esto, evidentemente los productos al poner unos altos aranceles, bueno, una buena noticia es que el día de ayer se publicó que ya están llegando a un acuerdo para detener estos temas arancelarios entre Estados Unidos y China, para hacer una pausa, como una pequeña tregua, ¿no? Que parece de ser que se va a firmar un acuerdo en APEC, en Chile. Estén al pendiente el próximo lunes de esas noticias vía redes sociales. Pero bueno, tratando de contestar a la pregunta, ¿qué pasará con la inflación en México si esta guerra comercial sigue creciendo? Nos impacta. ¿Por qué? Porque al final del día se encarecen los productos, se encarecen los suministros, se va encareciendo toda la cadena y al final del día esto pues nos termina impactando de alguna u otra manera. Sí, y difícil de tenerlo, es que es un efecto dominó. Así es. Muy bien, gracias. Candy Alejandra: ¿qué podría hacer tanto China como Estados Unidos para frenar esta guerra arancelaria que, si no mal recuerdo, dura 15 meses sin afectar la economía global? Llegar a acuerdos, definitivamente llegar a acuerdos, sentarse a negociar. Recordemos algo, la forma en que está actuando el presidente Trump ante la situación, incluso por ahí chequen ahí sus redes sociales, en Twitter, en algún momento él publicó algo más o menos parecido a soy el elegido para frenar esta situación que está ocurriendo con China, ¿no? Y está brincándose a un congreso, el cual dentro de Estados Unidos el congreso tendría que también fijar una postura. Ha llamado la atención por especialistas de política, de economía, que no lo ha hecho, se ha mantenido muy rezagado este congreso. Y entonces yo creo que ahí en ese sentido lo que conviene a ambos es sentarse a negociar, sí o sí. Ya hay indicios de que lo hicieron para detener que esto no se implemente a partir del próximo lunes, que estaba considerado estos aranceles, la primera fase. Vamos a estar pendientes a ver qué sigue sucediendo. Excelente, gracias. Roberto Bauli: saludos maestros, buenas tardes. Saludos, Roberto, un gusto. Ibarra Jacqueline: excelente maestro, saludos. Gracias. Roberto Bauli: tomando en cuenta esta guerra comercial, si ganara China, ¿qué cambios pasarían a nivel mundial? Ya hay especialistas que hablan de un nuevo orden mundial, ¿no? En este sentido, hablando de China como una potencia para el 2030, los chinos tienen un plan al 2025 en el cual quieren ser esa potencia económicamente hablando, y algunos en la investigación que realizamos, que realizó con la doctora, ya se ve como algunos especialistas ya pintan que para el 2030 va a suceder así. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, lo que va a suceder es que Estados Unidos tendrá también que ajustar muchas cosas a nivel interno, a nivel de políticas, a nivel económico, y bueno, al final del día pues esperemos que solo suceda eso, ¿no? Sí, que haya competencia perfecta, ¿no? Que ya empiece a haber una competencia. Así es. Sí, yo creo que es sano para todos. Así es, la competencia siempre va a traer buenos dividendos y bueno, me subo al comentario de la doctora. Recordemos qué pasaba en México antes del 94, cuando no había una competencia, cuando antes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, en donde tal vez ustedes no lo recuerdan porque algunos son muy jóvenes, pero algunos recordamos que en México los productos que se ofrecían, y que esto es por el tema de la competencia, pues había un proteccionismo hacia el nacional, en el cual se asumía que las empresas mexicanas eran las que tenían que vendernos y no de otros países,
y eso derivaba en que había productos con mala calidad, con malos servicios, y se empieza a abrir esto con el Tratado de Libre Comercio y desafortunadamente para las empresas que no estaban listas para ser competentes con otros países, pues bueno, tuvieron su fin, ¿no? Sí, sí, la competencia claro. siempre genera mejora al final del día. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Por ahí mientras llegan otras preguntas y comentarios. Bueno, mira, ya tenemos uno ahí de Pame Huerta. Buenas tardes. ¿Ustedes consideran que fue una buena decisión por parte de Donald Trump aumentar tan excesivamente los impuestos y no haber primero una plática antes de que les afectara? Supongo que es lo sobre China, ¿no? También. Sí. Yo creo que por lo que ha mostrado este presidente de Estados Unidos, y creo que es la forma en que se maneja, ¿no? O sea, lo veíamos muy al inicio de su gobierno, el gobierno a través de los tweets, ¿no? Creo que es muy característico y de su forma de ser. Creo que sí, en algún momento se pudo haber sentado a negociar, creo que en algún momento sí pudo haber tomado otra dinámica, otro tipo de decisiones, pero bueno, es su política, ¿no? Es su política. Es como hizo aquí con el acero. Así es, el acero y el aluminio. El acero y el aluminio empezó así. Es el gato y el rato. Así es. Ok. Tenemos a Ludwin Cosaco. Si China y Estados Unidos tuviera una guerra comercial y México estuviera entre medio de esa guerra, ¿con quién nos convendría apoyarnos? ¿Con China o con Estados Unidos? Eso se comentó mucho en la mesa, ¿te acuerdas? Sí, comentábamos así, incluso ya después de la mesa nos quedamos compartiendo un poquito y mencionábamos, no, hoy en día, dada la globalización, no podemos, políticamente no es lo correcto que se tome partido por uno u otro país, porque además tenemos dependencia y también ellos en algunos aspectos de nosotros, comentábamos hace rato, por lo que exportamos a esos países, están dentro de los primeros 3 lugares, o sea, China y Estados Unidos son a los países, si vemos el top 5 de México, están en los primeros 5 lugares. Entonces, no podríamos, solo porque tienen diferencias ellos comerciales, sí o sí tomar una línea hacia uno o hacia otro, inclinarnos, sería complicado. De hecho, yo considero que sea como una oportunidad, ¿no? Así es. Sí, se presenta como una gran oportunidad para entonces, y que ya está ocurriendo. Veía algunos datos, por ahí revisaba alguna información, y en este último mes, o a partir de que empiezan toda esta guerra de dimes y diretes entre China y Estados Unidos, México ha incrementado sus exportaciones hacia estos países de una forma importante. Ese dato, chéquenlo, por ahí está en el Financiero, si no mal recuerdo, y se ha incrementado derivado de este conflicto, ¿no? Entonces, sí, pues ha sido algo, como comenta la doctora, son oportunidades, ¿no?, que hay que aprovechar. Muy bien, muchas gracias. Vamos nuevamente a unos breves mensajes y regresamos en un momento. No se vayan, manden por ahí sus comentarios, preguntas. Esto es Extramuros. Regresamos en un momento. Ya estamos aquí de vuelta, de regreso en Extramuros. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotros. Estábamos por ahí checando los comentarios. Yo creo que leemos unos 2 o 3 más. Sí, claro. Para dar tiempo, porque tenemos por ahí un video interesante de las entrevistas de los chicos que tuvimos en vivo. Bueno, nos dice Alma Carmona, ¿qué pasaría si China y Estados Unidos no llegan a un acuerdo con referente a los aranceles? ¿Qué cree usted que pasaría con México, que estamos en medio de estos dos países? Es como lo mismo, ¿no? Sí, creo que esa ya lo habíamos comentado, creo que ya lo habíamos comentado. Lola Comunidad. Buenas tardes, profesores. Hola. Yo opino que la guerra afecta de muchas formas y no solo a México. Si impacta de forma negativa la economía, se vería afectada no solo por las exportaciones e importaciones. El tipo de cambio es un tema muy importante. ¿Qué opinan de ello? Sí, acerca del tipo de cambio, que viene implícito, ¿no? Sí, totalmente, el tipo de cambio, y comentábamos así muy rápidamente las bolsas, ¿no? El Dow Jones, etcétera, cómo se van comportando estos mercados. Definitivamente sabemos que tenemos un tema en nuestra economía y en nuestro tipo de cambio y todas las fluctuaciones de los cambios bursátiles que hay, en los cuales
si se mueven estos monstruos que son estas potencias económicas, claro que nos llega a impactar, y en el tipo de cambio pues habría que ver qué consecuencias, y bueno, afortunadamente para eso hay instituciones como Banco de México que ya tendrían que estar verificando las políticas económicas para aplicarse y para que el impacto sea lo menos posible, aunque yo creo que sí, definitivamente sí habría consecuencias. Sí, es lo que platicamos hace rato, es un efecto dominó. Así es, un efecto dominó. Alejandro Navarro dice, en México, ¿qué riesgo corre al estar en medio de la guerra? Nuevamente, ¿no? Creo que ya lo habíamos checado. Norma Serrano, si China tiene la ambición de ser un país innovador y autosuficiente, otra vez, ¿no? ¿Qué tanto afectará a México? Observamos que es como la inquietud, ¿no? Sí. O sea, está bien que están allá ellos, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos en medio. Así es. ¿No? Sí, terminan siendo en algunos casos sí oportunidades, y en algunos casos pues van a ser temas que hay que atender. En algún momento también pueden establecer sus propias condiciones. Hace tiempo en alguna plática tal vez les suene el nombre de un tal dueño de TV Azteca, ¿no? El señor Salinas. Y en alguna plática él comentaba en algún congreso que tuvo oportunidad de estar y que él dio una conferencia, mencionaba, y me quedó muy grabado, ¿no? Porque ya tiene como 2 años de eso. Decía, bueno, ¿y qué si los chinos están regalando el acero? ¿No? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Y él lo veía desde la perspectiva de, pues como dueño de empresas, decía, pues maravilloso, o sea, si están regalando el acero, pues voy y les compro muchas toneladas y hago, fabrico, construyo, y son oportunidades, ¿no? Entonces, al final del día, que venga ese comentario de una persona que es de los más influyentes a nivel del país y del mundo, pues creo que responde a muchos de los cuestionamientos que a lo mejor de repente nos preguntan, ¿y cómo le impacta eso a México? Y bueno, este señor pues, le da trabajo a muchísimas familias de las que a lo mejor nos están viendo, entonces sabemos que ante crisis siempre habrá oportunidades, habrá que saberlas identificar, habrá que saber cómo capitalizarlas, y simple y sencillamente pues las cosas tienen que seguir avanzando y algo se tiene que hacer. Sí, es una oportunidad lo que comentábamos desde un inicio casi del programa. Sí. Tomando lo que ellos mencionan, lo que vimos allá en la mesa, y bueno, ya como redondeando, al consumidor, ¿cómo afecta esta guerra comercial y qué ha ocurrido recientemente en el conflicto, ya como para ir cerrando? Sí, ya como para ir cerrando esta parte, al consumidor sí le afecta por la gran maquila que se hacen de productos y que consumimos, que vienen de China, que son muchos de ellos también con patentes de ambos países. Otra vez terminamos nosotros pagando el costo de esta situación que se está presentando con esta guerra comercial, ¿no? En busca de tener un control, un dominio económico de los mercados. Y al final del día también, pues este conflicto, lo que ha ocurrido últimamente, pues hay que esperar, comentábamos hace rato, hay que esperar, hay que estar muy al pendientes. Parece que ya al final del día estas fricciones también tienen una intención dentro de los chicos que están estudiando administración, y los que no, también lo saben. Hay diferentes formas de negociar y pues bueno, es una negociación en la cual se esperan fricciones y de ahí se espera en algún momento sentarse a platicar para tomar decisiones, y pues bueno, es la mecánica que ahorita está dándose a nivel de estos países, ¿no? Sí, y además viéndolo también desde el lado positivo, que el consumidor cómo afecta, bueno, también cómo beneficia, porque definitivamente si esto sucede, van a invadir en el mercado productos pues, de otro tipo, de calidad, de gamas diferentes, y de ambos, ¿no? Entonces, pues nosotros recibimos y hay elección de elegir qué consumo. Así es. Sí, y seguramente pues, no querrán perdernos como clientes, entonces tendrán que también establecer estos estándares de calidad necesarios. Y bueno, lo que también en otros foros hemos comentado, ¿no? En clase es, o sea, cuando hablamos de chino, hace años tal vez, sí hablar de productos chinos sí era hablar a lo mejor de no tan buenos estándares de calidad. Pero ya hoy hablar de productos chinos es hablar de estándares muy altos y también estándares muy bajos, ¿no? O sea, puede haber de todo. De todo y para todos. Entonces, muy bien.
Muy bien, mira, ya casi nos vamos un poco antes porque van a pasar el video pues, que tuvimos ahí de viva voz de los chicos, Sí. que no se pasó la semana pasada porque pues, se amplió el tiempo, nos Sí. apoyó mucho producción con los tiempos, por eso se dividió el programa en dos partes. Nada más que antes, si brevemente por ahí una alumna te lanzó una pregunta acerca de aquella ciudad o centro habitacional o algo que iba a estar en la Riviera Maya, tenía esa inquietud, entonces quedó pendiente esa Sí. respuesta. Si así breve en un minutito nos puedes decir algo de eso. Sí, en su momento, bueno, le comenté que íbamos a investigar al respecto, ya estuve haciendo la investigación. Lo más que encontré, porque preguntaba si tenía que ver con este conflicto. Parece que no, es más un tema de impacto ambiental. Se estaba destruyendo muchísimos manglares para toda esta construcción y fue más enfocado hacia eso. Hacia medio ambiente. Hacia medio ambiente. Ok, muchas gracias. No, Bueno, ¿de qué? pues ahí está la respuesta. Si hay por ahí más preguntas o comentarios, te voy a pedir que, como les digo a todos mis invitados, que les encargo mucho el muro para Claro. que los chicos reciban sus respectivas respuestas por Claro que parte sí. del experto. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues esto, en este momento ya nos vamos a la cápsula, Esteban. Ok. ¿Tenemos tiempo para algo más? Ok. Vamos entonces a un breve corte. Ok. Entonces vamos a un corte. Es que estamos en vivo y suele Sí. pasar en vivo. Esto es lo bonito de estar en vivo. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos un momento más. Esto es Extramuros, no se vayan. Regresamos en un momento. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Muchas gracias por estar por ahí con nosotros. Si hay algunas otras comentarios, Esteban, si por ahí me los pueden mandar. Ok. Lola Comunidad dice: yo hago referencia a que el dólar es la moneda que predomina. Entonces, conociendo el temperamento de Trump, me parece que no solo afecta a México cualquier decisión inoportuna de esta guerra. Trump es en lo personal un personaje egoísta. Esa es mi incertidumbre. Sí, claro. ¿Quieres comentar algo? Digo, la personalidad del presidente que tenemos en Estados Unidos se ha escrito bastante, ¿no?, al respecto. Y recuerdo un comentario de alguien de la mesa en la ocasión anterior y creo que fue muy acertado en el sentido de Trump está viendo la elección del 2020, ¿no? O sea, ya está claramente pensando en eso. Y no olvidemos cómo fue que ganó cómo ganó las elecciones anteriores, cuando mucha gente decía, no, Trump jamás, no, imposible, no, ¿cómo va a pasar? Y lo que utilizó fue pues, una gran herramienta que tienen a su disposición y que está muy arraigada en la cultura del estadounidense de América para los americanos, ¿no? Sí. Y entonces, desde ahí, pues finca muchas necesidades, ¿no? Entonces sigue con esa misma tendencia desde mi punto de vista, en la cual es América para los americanos y un proteccionismo a las empresas. En el tweet que puso el día de ayer, anuncia muy contento que ya está negociando con los chinos y que y sí, vean en las noticias, ya va a haber un acuerdo en el cual China se obliga a comprarle a los agricultores estadounidenses una gran cantidad de millones de dólares. Dato interesante, porque además entre los dos países quien más tiene desarrollado un porcentaje de agricultura es China. Pero bueno, hay que ver cómo se va comportando todo eso. Y sí, la personalidad del presidente creo que es un tema interesante. Sí, y además aquí lo triste es que muchos mexicanos que están allá lo apoyaron, pero bueno, Claro. Ese sería un tema muy interesante de tratar, de comentar en un programa, Totalmente. sería polémico. Muy polémica. Ok, bueno, pues me informan ahora sí que ya está listo por ahí el video de los chicos que tuvimos en el auditorio. Sí. De verdad, te agradezco mucho, maestro, por estar Gracias. aquí con nosotros, toda Gracias. tu trayectoria, tu seriedad, tu información. ¿Querías comentar algo acerca del seminario o querías comentar algo? Adelante. Bueno, antes que nada agradecer y bueno, invitarlos a todos los que nos están sintonizando, que nos están viendo, compártanlo con familiares, y también los que son comunidad ya IMESP, IMPO, pues bueno, nos seguimos viendo en este ambiente.
Y los que no, considérenlo, la verdad es que la escuela tiene muy buenos planes, tiene muy buenas posibilidades. Si no tienen su carrera, y hay varias alternativas, acérquense. La verdad es que creo que los que estamos haciendo aquí a través de la decana, de la escuela que nos están orientando, creo que están logrando cosas muy interesantes. Los invitamos a que se acerquen a la institución. Muy bien, muchas gracias. Pues ven, ya está por ahí la invitación. Bueno, pues nosotros nos despedimos, se quedan con el video. Es un gusto que los chicos que participaron ahí están, que vean lo que hicieron, que vean la inquietud, que la gente externa vea lo que INPO hace, ¿no? Sí. Entonces es un gusto y un honor ver ese video, el tenerte aquí. Repito, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Excelente profesor. Gracias. Y bueno, pues esto fue Extramuros, Economía y Nación. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximo sábado, 1:30 en punto. Que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Gracias, equipo de producción. Gracias, Marilyn. Por ahí un besote. Gracias a todos. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Huerta Barrón. Acabo de iniciar el primer semestre intensivo de la licenciatura de Administración y Finanzas de la generación 11A. Mi pregunta es, ¿qué país es más independiente al otro? Mira, justo en cuanto a eso, la BBC de Londres ha hecho varias entrevistas y análisis al respecto, y ellos comentan que en el corto plazo los que más van a sufrir muy probablemente es China, aunque ellos han devaluado su moneda en agosto a mínimos de 11 años. Las implicaciones y todo este problema económico lo sufrirá China en un inicio, pero si logra mantener esta guerra en un periodo de plazo, quien tendrá mayores problemas al final será Estados Unidos, porque todas sus empresas tecnológicas en especial dependen de China, no solo para la manufacturación de sus productos, sino para el desarrollo de los productos. Entonces, creo que tiene más que perder Estados Unidos, razón por la cual se ha visto tan intenso en sus acciones contra China. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Azucena Severino García. Estoy en el 7º cuatrimestre de Administración y Finanzas, 5ª generación, intensivo. Una muy buena opción para estudiar. Bueno, mi pregunta, la siguiente es, si en dado caso que México haya una explosión entre Estados Unidos y China, México, ¿cuál sería el papel que podría manejar en ese tipo de conflictos entre China y Estados Unidos? Yo creo que es como se ha venido llevando a cabo a lo largo de la historia de México. Nosotros somos, por la cercanía territorial y comercial que tenemos con Estados Unidos, evidentemente siempre hemos sido un país antibélico y dar opiniones sobre este tipo de problemas, pero yo creo que evidentemente nos aliaríamos a Estados Unidos, y no como alianza, sino simplemente cumpliendo los tratados de libre comercio que tenemos desde hace más de 15 años con ellos. 2 preguntas, por favor. Levanten manos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Olvera. Soy de la carrera de Informática Administrativa novena generación, 2º cuatrimestre. Como tal, la profesora menciona el rango administrativo dentro de lo que viene siendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y pues menciona algo que me causó una duda. La cultura es milenaria como tal. Estamos hablando de más de 4,000 años antes, ¿no? Antes que la cultura mesopotámica, o tal vez la cultura que tenemos aquí como los olmecas. Eso nos ayuda dentro de la administración a saber que tuvieron muchas formas o métodos de usar prácticas para llegar a lo que han logrado en 50 años y que aquí en Occidente llevamos 200 años. ¿Qué diferencia hay como tal para llegar a decir un resultado de lo que viene siendo aranceles que toman uno a otro y cuáles son lo que nos afecta a nosotros como mexicanos? Ok.
Gracias. En este aspecto es importante identificar dentro de esa cultura, ellos hablan de bondades, de virtudes. Esas virtudes que se han trabajado de manera milenaria, y estamos hablando de Confucio y filósofos que nos han llevado o han llevado a esa cultura a identificar que dentro de esas virtudes, por ejemplo, destacan la bondad, la honradez, el decoro, la sabiduría, y esto ha sido la base que les ha permitido continuar y en estos pocos años, pues efectivamente mantener esa estabilidad, aún vista entre comillas, que podemos considerar los lleve a ser, a representar pues la economía que se pretende, ¿no? Que se supone puede llegar a ser. En ese aspecto, el trabajar bajo esas virtudes, el hablar de honradez y demás, que para nosotros occidentales puede resultar superficial, para ellos es una sólida base. Cada director, cada empresario es responsable de lo que hacen sus trabajadores. Y como tal, pues obviamente lo asumen tomando como base esas virtudes. Muchas gracias, maestra. Un aplauso, por favor, a la maestra Elsa. Continuamos con 2 preguntas para la maestra Karina. 2 preguntas, por favor. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Fancy Ortiz. Vengo de la carrera de Administración y Finanzas de la 11ª generación. Mi pregunta es, ¿qué papel debería jugar México en esta guerra? Porque si bien estamos pegados a Estados Unidos y tenemos esa corriente, estamos siendo invadidos por China. Lo vemos en los mercados, como bien lo dijo, en los productos, no solo en celulares, en juguetes, electrodomésticos y un sinfín de cosas que nos están invadiendo. Pues de forma personal, considero que México sí tendría que tener una postura neutra. Tenemos una deuda que nos limita en muchos sentidos. En esta idea de que nos invada una economía o productos de otro país como es China, pues es producto justo de esta neutralidad. No puede decir no aquí y no acá, o sí aquí y sí acá. Creo que México perdería en determinado momento. Cuando esto se decida quién de los dos, no sé si sería la palabra correcta gana o pierda, no lo sé si eso sea aceptable en ganar y perder, pero cuando esto se llegue a un acuerdo, yo quiero pensar que ambos países son muy inteligentes y van a llegar a un común acuerdo donde ambos se beneficien. México tendrá que estar bien con ambos porque son potencias y por supuesto también le implica a México tener una oportunidad de acceso a las diferentes fuentes políticas, económicas y de inversión en ambos países. Hola. Mi nombre es Gabriela Cornejo, soy de la maestría en educación. Y no es una pregunta, sino más bien sería un comentario también a lo que había dicho anteriormente el compañero de administración. En la parte que él dice, ¿por qué China ha logrado tanto en tan poco tiempo? Pero yo creo que China no es en tan poco tiempo, sino trae una tradición milenaria donde sus valores se han seguido pasando de tradición en tradición. Y nosotros como pueblos precolombinos, pues también lo teníamos, pero yo creo que somos un pueblo nuevo porque a partir de la conquista creo que iniciamos desde cero otra vez. Y en la cuestión de la parte educativa, pues no hay que olvidar que sí, China tiene unos estándares muy altos, pero también tiene unos estándares muy altos en suicidio, ¿no? Por esta parte de la exigencia en la disciplina. Pues bueno, sí, tomando de referencia a lo que dice Gaby, en esta idea de la disciplina, sí, hay estándares altos en la calidad de la educación en China, pero sí tienen un significado distinto a lo que México concibe como disciplina. Seguramente eso es a lo que hace referencia Gaby con esta idea de suicidios por la disciplina, que sí es muy rigurosa, 10 horas de clase reales en esta disciplina y constancia que no vamos a criticar, es su modelo y es así como han logrado posicionarse en este momento. Tampoco vamos a estar a favor, simplemente como espectadores nos sirve como un referente educativo. Vamos a tomar las 2 preguntas para el maestro Josué. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Martínez, curso la licenciatura en Administración y Finanzas, primer cuatrimestre, modo intensivo. Mi pregunta es, sabemos que Estados Unidos y China son potencias económicamente grandes. ¿Cómo se ven afectadas las industrias tecnológicas de ambos países en esta guerra? Ok, mi punto de vista es,
Se están agarrando a golpes en cuanto a economía, en cuanto a aranceles, pero definitivamente van a seguir ligados en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque al final del día hay un mercado cautivo, que es el resto del mundo. O sea, si bien es cierto que decimos, estamos consumiendo mucho producto chino en México. Sí, nada más que ese producto chino primero va y se elabora ya con tecnología probablemente o con procesos de Estados Unidos, los generan porque la mano de obra es muy barata ya en China, entonces después los traen aquí y lo consumimos y vemos el hecho en China. Sí, pero el dinero se está yendo a una marca estadounidense a la cual es la que realmente está llevando las ganancias. Yo creo que desde la perspectiva administrativa van a seguir muy ligadas, difícilmente se van a poder desvincular una de otra. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marta García, soy de la carrera de Informática Administrativa, 9ª generación. Yo tengo una inquietud. ¿Qué fue lo que sucedió con el centro comercial Dragon Mart que se estaba creando en Cancún cuando la administración pasada ya se tenía toda la autorización? No sé cómo interviene ahí Estados Unidos, porque creo que por ahí fue la situación. Gracias. Gracias a ti. Honestamente, me considero sin conocimiento respecto a ese tema en particular. Por lo que comentas en tu pregunta, me parece que es un centro comercial que estaba desarrollándose con temas o por chinos y ya estaban todos los permisos para empezar a operar. Tenemos una economía y una política que al final del día también se ha visto golpeada de manera interesante por Estados Unidos derivado de los tratados de libre comercio. Me suena a que pudo haber sido también un tema políticamente correcto el haber detenido algo en algún momento para poder hacer negociaciones, que si bien Estados Unidos sabe que se están haciendo negociaciones con otros países al momento que ellos están frenando sus o queriendo dejar fuera a México, pues en algún momento a lo mejor políticamente era lo correcto para temas de relaciones internacionales. Habría que echar una revisada mayor al respecto. Buenas tardes, profesor Israel Mendoza, docente en los programas académicos de Informática Administrativa, Administración Financiera, Psicopedagogía y Trabajo Social. Tengo una duda muy importante respecto a lo que se está hablando. El nuevo orden mundial está configurándose nuevamente. Hay espacios en donde se ha recuperado, hay otros espacios donde se ha perdido, hay otros espacios en donde posiblemente se ganen. Estamos hablando, por ejemplo, en México con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando en Bolivia con la permanencia de Evo Morales, estamos hablando con la pérdida de Rafael Correa en Ecuador, posiblemente la alternativa en Argentina con la dupla Fernández. Supongamos que en un futuro estamos contemplando que para 2030 esta configuración se modifique y China por fin logre posicionarse como líder del nuevo orden mundial. Y supongamos que la dupla Fernández permanezca en Argentina, algo aquí similar en México pase sobre una nueva corriente sobre la línea de Andrés Manuel, Evo Morales continúe en Bolivia. Supongamos que todo este orden se configura. ¿Qué alternativa podría haber y esperanza para América Latina respecto que el maestro Andrés Gómez es experto en esta cuestión? ¿Cuál sería tu visión respecto a qué posibilidad hay para los países latinoamericanos que puedan ascender y nuevamente recolocarse sobre el papel que realmente les debería de corresponder? Insistiría en que los procesos históricos son los más difíciles para cualquier potencia que intente ocupar el papel que había tenido Estados Unidos, especialmente si la potencia no corresponde a Occidente, como es el caso de China. O sea, si emergiera Inglaterra, si emergiera Alemania, si emergiera Francia, yo creo que las cosas serían un poco más fáciles. Pero el caso de que sea en el papel de China el que tentativamente reemplazara a Estados Unidos es un proceso histórico complicadísimo al cual se enfrenta. Y sin embargo, nosotros en Latinoamérica también nos estamos incrustados en un proceso histórico complicadísimo. América Latina ha jugado en los últimos 500 años de ser una región explotada laboralmente, o sea, esto que mencionaban, somos baratos todavía en comparación con lo que cuesta elaborar productos en otros lados, somos saqueables y somos mercado. Entonces, si bien podría establecerse en términos de una voluntad, en realidad también son armados, que no es tan fácil de retirar, de mover. Como cuando planteamos, imaginemos que el narcotráfico lo quitáramos de la noche a la mañana en México. Es la pata de la mesa, se nos cae. Entonces, si bien estas tres condiciones que lastiman, que hieren a la región latinoamericana
ser explotable, ser saqueable y obligarnos a que los compremos las cosas, también constituye una base, digamos, que está fortalecida en la cotidianidad, en la profundidad de las economías. Por supuesto que lo ideal hubiera sido emprender alianzas económicas desde hace mucho tiempo con otros mercados, como lo ha intentado Venezuela, pero el aspecto geográfico sigue siendo un factor de adversidad. O sea, Venezuela se refugió y China justamente no refugió, estableció ciertos acuerdos con China, con Rusia y con Irán. Y ha sido difícil, digamos, desprenderse de esta economía en la región americana, que le provee muchísimas cosas. Es decir, sale carísimo vincularse a otros mercados. Nosotros estamos encarnados, así como nuestra economía, nuestra ideología, nuestra cotidianidad, es decir, la cultura, la tenemos muy encarnada con Estados Unidos. Digo, muchos tenemos familiares allá. Es decir, es muy complejo. Es muy complejo pensar que el ascenso económico de China le marca la pauta de una nueva configuración mundial. No, o sea, yo no descarto incluso que esto sea transitorio, porque otros, o sea, no olvidemos a India, Rusia, de igual manera pueden posicionarse. ¿Me explico? O sea, es decir, no descarto que Estados Unidos pueda darle un golpe fuerte a China y la deje así como una expectativa económica similar a la que hemos tenido en Latinoamérica. O sea, emergió Chile como una posibilidad diferente. Todos los países democráticos que surgieron no hace mucho en América Latina y que proyectaban formas alternativas de coexistir en el mundo y de coexistir con Estados Unidos y prácticamente se derrumbaron. ¿Sale? Bueno, gracias.